Buenas noches. La Fundación San Javier para el Desarrollo Integral de Niños y Jóvenes, junto a La Docta Ignorancia, revista de psicoanálisis, letras, filosofía y arte, se placen en presentar esta primer mesa, preposiciones complejas, violencias, a, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde niños. Dialogan en este primer encuentro el doctor Ricardo Rodulfo, el doctor Juan Carlos Volnovich y el licenciado Jorge Garaventa. Por orden alfabético, algunas palabras de sus extensos currículums. Jorge Garaventa, psicoanalista orientado a las consecuencias del abuso sexual infantil y violencia contra la niñez y la mujer. Reconocido en 1985 por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires por su valiosa colaboración a los profesionales psicólogos. Coordinador de la Casa de Reinserción Social del Programa de Centros de Convivencia Terapéutica del Consejo Nacional del Menor y la Familia entre los años 1994 y 2001. 3 años después, reconocido por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires por los aportes a la institución, a los psicólogos y a la psicología. En el 2011, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Rioja lo nombra visitante ilustre por su relevante trayectoria académica, asistencial y de investigación en psicología y su destacada actuación en derechos humanos. El doctor Ricardo Rodulfo, Buenos Aires, Argentina, 1942, psicoanalista especializado en la niñez y la adolescencia, es doctor en psicología por la Universidad de El Salvador y catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Profesor consulto titular plenario, dirige la carrera de especialización en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, así como el programa de actualización en psicoanálisis de niños y adolescentes en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de 10 libros, entre los que se encuentran aquellos de los cuales hemos abrevado varias generaciones de psicoanalistas, desde Pagar de Más y El Niño y el Significante hasta el reciente Andamios del Psicoanálisis, publicado en el 2013. Orador oficial en más de 400 congresos y jornadas nacionales e internacionales, así como articulista en múltiples publicaciones en revistas especializadas, es un honor también contar con su presencia esta noche. Juan Carlos Volnovich es médico de la Universidad de Buenos Aires, 1965, psicoanalista, quien renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrando el grupo Plataforma, especialista en psiquiatría infantil, del Ministerio de Salud Pública de Cuba, 1976. Es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre de la Universidad de Mar del Plata, miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba. Ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Publicó, entre otros títulos, Méry-Languet, Mujer, Psicoanálisis, Marxismo, en 1989, El Niño del Siglo del Niño, en 1999, Claves de Infancia, en el 2000, Sí Querida, en el 2003, e Ir de Putas, en el 2006. Como moderador de esta mesa y a quien prontamente le entrego la palabra, Alberto Díaz, psicoanalista, presidente de la Fundación San Javier, coautor del libro Abuso Sexual Infantil, La Palabra Arrebatada, de Niños Abusados, entre otros. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estamos en la Biblioteca Nacional y eso es no solo un gran honor, sino una gran responsabilidad para nosotros en lo que hace a la circulación social de la palabra.
Las presentaciones que ha realizado Violaine Fugapupulo me relevan de decir cualquier otra cosa más que gracias por estar acá, a mis invitados. Espero ser un buen anfitrión en esta casa como para que se sientan cómodos y producir un espacio dialogante. Les he propuesto a los tres panelistas que tengan la deferencia de producir un diálogo entre ellos y con ustedes. Por eso este espacio ha sido denominado Diálogos 1. Y vamos a hablar acerca de las violencias. Y lo digo en plural porque podríamos tratar el tema de la violencia como un rasgo de entidad que se traduce a través de toda la historia de la humanidad o se encuentra presente como si fuera un rasgo ineludible, una presencia ineludible en los sistemas de comunidad, los sistemas sociales, los sistemas de relación. Pero preferimos hablar de las violencias, en cuya pluralidad quizás podemos arrimar el bochín para hallar cuáles son los medios de relación en los cuales se presentan formas dañosas. Y las violencias, inmediatamente, por si esto fuera poco, hablar de las violencias, nos invita directamente a preguntarnos por la otredad. El otro es una pregunta inquietante, muchas veces un enigma a resolver. Y si bien en un psicoanálisis estamos acostumbrados a hablar del otro con mayúscula, del otro con minúscula, del otro en tanto alteridad irreductible, la cuestión va a ser presentar a este otro en la figura de niños y niñas. Ese otro que hace poco, en el 2006, ha sido declarado persona y no objeto de cuidados. Ese otro que a veces es nombrado como el futuro. Los niños son el futuro y entonces uno se pregunta, pues entonces este presente que tienen, ¿qué es? Si son siempre un porvenir. Vamos a tratar de cederle la palabra no solo a los panelistas, sino también a ustedes para que pregunten, para que funcionen como un otro interlocutor y podamos ir construyendo algo. No todo, tal vez justamente por eso estamos acá. Le cedo la palabra al doctor Rodulfo para que distribuya este inicio de proposiciones complejas, violencias contra niños y niñas. Gracias. Buenas noches, buenas noches. ¿A ver si escucho bien? Sí. Bueno. No sé exactamente en qué consiste esto de distribuir. Voy a empezar por algunas cosas un poco sueltas. En principio me gustó este tema de las preposiciones, que no eran solo contra, bueno, como en lo de contra niños y niñas, sino muchas, ¿no? Bueno, todas esas preposiciones aunque hizo mucho ese título para que estuviera aquí, además de las compañías.
Y en ese mismo sentido es que prefiero esto de las violencias. A ver, primero que nada pensé que antes de teorizar o de cosas por el estilo, es importante pensar que la violencia de distintas maneras es una experiencia, tiene que haber una experiencia personal de algunas formas de violencia parecidas o intercambiadas o producidas activamente o sentidas por uno, no necesariamente siempre llevadas a cabo, llevadas al plano de los hechos, pero en muchos planos, si no se parte de esa experiencia personal, bueno, se corre el riesgo de dejar fuera algo importante, ¿no? También pensé que, a propósito de la violencia o las violencias, un cuidado es mantenerse en guardia respecto a cierta forma de lo reactivo, de lo que, me refiero a lo que Freud designó así a grandes rasgos y sobre lo que Winnicott vuelve mucho, lo reactivo, lo reaccional, la formación reactiva, la formación de reacciones que muchas veces lleva a posiciones en el fondo probablemente hipócritas, digamos, por lo menos en falso, donde la violencia siempre aparece como el mal. Por eso también me interesó esto de hablar de las violencias y en todas esas preposiciones se disemina un poco, porque en realidad no tenemos cómo hacer una versión unificada, sintética, de algo así como la violencia. No hay una unidad de la violencia, es una unidad que se deshace apenas se la quiere cercar. Hay de la misma manera, yo diría que probablemente habremos aprendido en estas décadas a renunciar a concepciones que han buscado siempre un centro emanador de la violencia, un centro desde el cual la violencia se genera, ¿no? Que pudo ser, por ejemplo, en psicoanálisis, la referencia a algún instinto o pulsión como la de muerte, etcétera, etcétera. En otras concepciones, otro tipo de formulaciones, ¿no? La violencia de arriba que genera la de abajo, la violencia del costado que genera la del contracostado, lo que queramos, pero proposiciones que esperan o confían en unificar la violencia a partir de un centro causal, ¿no? Me parece que lo primero que uno tiene que hacer es renunciar a esto, y por otro lado uno no podrá abarcar todo, pero ni mucho menos. Habrá que localizar investigaciones y lo que para cada uno sean referencias principales de acuerdo a experiencias clínicas e intereses personales, pero partiendo de esa multiplicidad, división y multiplicación a la vez de la violencia en violencias de todo tipo, en ese sentido me ha interesado mucho tratar de llevar adelante algunas proposiciones de Winnicott que justamente, renunciando a toda visión pulsional de la violencia e individualista de la violencia, por lo pronto la partió en dos,
¿no? Diferenciando una violencia que para él casi, como dice Winnicott, casi es sinónimo de vitalidad, de tendencias vitales, a una violencia reactiva que tiene que ver con dominios, apropiaciones, crueldades y resentimientos. ¿No? Bueno, espero que esta introducción me consagre como distribuidor y le paso a partir de este pequeño prólogo, le paso el micrófono a Garavento. Bueno. Buenas noches y gracias por estar acá. La verdad que lugar difícil para mí, realmente. En general me suelo manejar en los paneles con bastante comodidad, pero debo reconocer que hoy estoy un tanto inquieto por lo que significan para mí los dos companelistas, ¿no? Digamos, personalidades a las que admiro por su trayectoria, porque no por una cuestión de edad, sino de trabajo. Cuando yo estaba empezando la carrera y Ricardo ya era un eximio profesor en la Facultad de Psicología y Juan Carlos andaba en estas cosas de producir el primer golpe mortal a la hegemonía mundial del psicoanálisis, que fue aquel maravilloso movimiento Plataforma, que por primera vez se animó a desafiar a la madre internacional del psicoanálisis, ¿no? Produciendo la ruptura de la APA en Argentina. Y que no fue solo eso, no estábamos hablando de una cuestión científica, sino de un posicionamiento político que tiene mucho que ver con la temática que hoy nos convoca, que tiene que ver con esta cuestión de poner en juego la cuarta tópica freudiana, esta que en general es tan negada, pese a que es cuestión de bucear un poco en los libros de Freud, y él planteaba yo, super yo, ello y la realidad. Esta cuestión que ha sido soslayada y que me parece que en aquel movimiento empiezan a ponerlo en juego y a partir de ahí se produce otro tipo de implicación, me parece a mí, que después, bueno, es cierto que el 76 nos mete un poco adentro, pero ese es otro tema. Y la otra cuestión que a mí me pareció valiosísimo de Ricardo, de Juan Carlos, es que justamente hoy que venimos a hablar, entre otras cosas, de las consecuencias de la pulsión de muerte en ejercicio, si bien no todas las violencias son tributarias de la pulsión de muerte, pero digo, justamente cuando venimos a hablar de eso, estamos con dos psicoanalistas que, entre otras cosas, en su trayectoria, de las muchas cosas que destacaron, se han dedicado a destacar la cuestión del juego. Ricardo no solo tiene un maravilloso libro, que supongo que muchísimos de ustedes lo han leído, Juan Carlos salió a la pelea cuando empezaron a aparecer los jueguitos electrónicos, salió a la defensa de los jueguitos electrónicos como un elemento
que puesto en función educativa y en función recreativa, digamos, tenía digamos, como un aporte sustancial en el crecimiento de la niñez, ¿no? Entonces, la verdad que en medio de tanta pulsión de muerte que aparezcan estas cosas vitales, estas cosas de héroe, me parece maravilloso. Por otro lado, pensaba, hoy no, en los próximos días se cumplen 85 años que Freud le escribía a Lugo Andrea Salomé y le decía: Ana ya le habrá dicho que estoy escribiendo algo, y hoy escribí la última frase con la que terminaré el trabajo, el 28 de julio de 1929. Sus temas son la civilización, el sentimiento de culpa y otras cuestiones. Y me da la impresión, le dice Freud a Salomé, y así ha de ser seguramente, que es un trabajo enteramente superfluo. Se refería al malestar en la cultura, que por estos días va a cumplir 85 años de haber sido escrito, ¿no? Y donde recrea, aunque no desarrolla, esta cuestión del narcisismo en las pequeñas diferencias, que es un tema que creo que cuando se trabaja en violencias habría que estudiarlo bastante seriamente y bastante profundamente, porque el narcisismo en las pequeñas diferencias no es solamente esta cuestión que a veces utilizamos para decir, bueno, se pelean dos psicoanalistas o dos gestálticos o dos conductistas, pero por esta cuestión, como era la cosa entre Jung y Freud, que no se soportaban. Entonces parecía que el escenario era muy pequeño para albergar a los dos. El narcisismo en las pequeñas diferencias habla de la génesis de una forma de violencia que es interesante tratar de ver. La otra cuestión son tres cositas para introducir, después que Juan Carlos pueda desarrollar lo que se le antoje. El año pasado escribí un trabajito que se llamaba De ángeles y porteros. Fue un trabajo en el que analizaba la cuestión del caso Ángeles, el asesinato de esta chica, y donde todo el discurrir iba en relación a tratar de poner por lo menos en mi razonamiento, por qué había tanta resistencia, pese a un montón de evidencias incontrastables, por qué había tanta resistencia a aceptar que el portero parecía que había sido nomás el asesino de Ángeles. ¿Y por qué aún hoy? Porque aún hoy se sigue hablando de que en realidad se lo acusó a Manchieri para salvar al padrastro. Expresión, por otro lado, más que inadecuada, porque un padrastro es cuando hay un padre muerto, ¿no? Muerto, y en realidad al padre está, por lo menos, no sé del psicoanálisis, pero desde la cuestión civil tenía una vitalidad bastante importante. Bueno, lo concreto es que lo que yo planteaba ahí era esta cuestión de que si el asesino era el portero, entonces quedábamos todos involucrados, quedábamos todos en posibilidades de ser asesinos de cualquier ángeles que se nos cruzara por ahí, porque en realidad él no respondía a ninguno de los parámetros. Era un buen vecino, era solidario, era muy querido, era trabajador, era un buen marido, etcétera, 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 etcétera. Y lo que nosotros necesitamos cuando hay un acto de violencia es ponerla del otro lado, convertir al otro en monstruo, para de esta manera no solo quedarnos a salvo, sino que nuestra propia violencia y nuestra propia bestialidad quede en el otro territorio. La otra cuestión, pero
En todo caso lo vamos a desarrollar un poquito más después, si tenemos tiempo. Yo estoy tratando de diferenciar qué es lo que pasa con un niño que ha sido abusado y qué es lo que pasa con un niño que ha sido maltratado en el sentido de violencia física o violencia verbal directa, ¿no? Me parece que se producen distintas situaciones, a veces hasta opuestas las consecuencias en la subjetividad, donde por un lado hay subjetividad arrasada y por otro lado hay una construcción subjetiva por identificación. Pero bueno, en esto nos metemos después. En todo caso le paso un ratito a Juan Carlos. Bueno, yo también quiero agradecerle a Alberto Díaz haberme invitado a este diálogo, a la Fundación San Javier y a la Docta Ignorancia por haber convocado esto. Y el libro de la historia de la infancia de Eloy Dumas comienza diciendo que la historia de la infancia es una pesadilla de la cual aún no hemos logrado despertar. Y sin duda habla, el infanticidio alude a la situación de la infancia a lo largo de las distintas culturas y a lo largo de la historia. Tienen los diferentes momentos históricos y las diferentes culturas tienen algo en común, que es esta cuestión del infanticidio. Yo voy a tratar de reducirme en esta primera vueltita de distribución a dos comentarios. Uno muy inicial, sugerido por el título, que es el de tratar de unir con preposiciones dos términos, el de infancia y violencia. Me parece ineludible, me parece inevitable, es nuestro trabajo, es nuestra función dilucidar, visualizar las uniones, los puentes